Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos de oyentes, espero captar su atención. Venimos escuchando diferentes disertaciones más relacionadas a, inicialmente, el mercado de hidrocarburos, posteriormente, renovables de alta potencia. Bien, pasamos por transición energética y llegamos un poco a renovables pero de baja potencia, enmarcadas en lo que se conoce como generación distribuida. Y mi intención es dar una mirada, mi perfil cuando me presentaba recién la locutora, tengo un perfil donde actualmente trabajo en el sector privado, pero he trabajado en el tercer sector, entonces tengo una mirada quizás de diferentes ángulos y voy a tratar de volcarla en esta presentación. Acá tengo el control. Ahí está. Entonces, primero, como venimos viendo, vinculo tremendamente a la energía con el desarrollo. Me parece que todos a esta altura de la jornada entendemos que para poder seguir avanzando tenemos que seguir descubriendo este camino de las energías. Una de las anteriores disertaciones fue realmente interesante respecto a lo incierto que es. Actualmente, con lo que tenemos, podemos hablar de una etapa de masificación de las renovables, no solo en alta potencia, que ya lleva más años, sino que también en baja potencia, en donde en nuestro país ya tenemos una legislación que tiene 8 años, bastante, no es tan poco tiempo, y eso ha ido generando una madurez en el sector que también, si la comparo con una de las primeras disertaciones de la mañana, en donde hablábamos de inversiones en miles de millones de dólares o en millones de dólares en el sector de utility. Bueno, si hablamos de generación distribuida, esto no lo suelo hacer, pero me pareció interesante hacer la analogía. No creo que lleguemos en este momento ni al 10% acumulado de lo que ha logrado la ley 27191. Hoy hablamos de un montón de leyes. La 27191 era la de alta potencia. En este caso, la legislación 27424, que es un poquito más joven, tiene 8 años, también ha dado paso a un mercado nuevo que de alguna manera ha traído inversiones, no a esa velocidad, yo creo que estamos en torno a un 10% de esa velocidad, pero con un potencial de crecimiento mucho más interesante, producto de las características que nuestro país tiene en relación a estas tecnologías. Como vemos, el desarrollo de esta energía o el desarrollo de estas tecnologías está empujado o movilizado por diferentes vectores. Número uno, a pesar de que el país no está en un contexto de crecimiento, la energía continúa creciendo. Ahí estoy mostrando un montón de países de la región. Dejo un link interesante del BID, en donde ustedes pueden compararse con diferentes sectores del globo. Si miran Argentina, ahí por el medio, China, Chile, Argentina, México, en color verde, vemos que Argentina en los últimos 30, 40 años crece a nivel consumo de energía per cápita, bien, a pesar de que nuestro contexto productivo no es de crecimiento, pero eso al sector que tiene que suministrar la oferta o el servicio de la energía le representa un desafío. Porque dice, bueno, acá tengo un vector de empuje. Si yo tengo proyectos de real estate, proyectos de construcción que me demandan energía y yo no tengo nueva oferta de energía, en algún momento empiezo a tener un cuello de botella. Entonces tenemos un sector de renovables que se ve motivado por la demanda de energía. Primer punto. Segundo punto, ya se dijo anteriormente, simplemente lo pongo en la agenda, baja de costos. La tecnología, a través de la masificación, ha hecho que los precios bajen. Ahí puse una ventana de tiempo de 10 años, una relación en las diferentes escalas de 1 a 5, por lo menos. Es una baja de precio en la tecnología muy significativa. Entonces tenemos el concepto de aumento de demanda, baja del precio de la tecnología, y como tercer vector, también se profundizó un poco en la anterior disertación, los desafíos que tenemos a nivel impacto ambiental, en donde hoy en el globo, si se quiere, Europa es la región que más tracciona al respecto. No todo el globo tracciona, pero sí Europa tracciona, y aquellos que quieren comercializar con Europa es un vector que tracciona. Esos tres vectores abren el juego a que el sector energético continúe teniendo el challenge de
cómo seguimos abasteciendo energía. Escuchamos los desafíos que tiene Utility, creo que entendimos que en alta potencia hay un desafío enorme relacionado a las redes interconectadas de transporte de energía. PCR estaba comentando de una red que iba desde Olavarría hasta Ezeiza. Es un tirón, no es tan cerquita. Y el país, nuestro país, tiene la característica de que es muy extenso, por lo tanto, son inversiones complejas de absorber. Hay oportunidades, no creo que sea imposible hacerlo, pero es un desafío importante. En paralelo, en un sector que se nutre de una tecnología que es la misma o hermana, si se quiere, está la posibilidad de romper un poquito esta mirada en donde ya no vemos a la cadena de suministro como generador, transportista y distribuidor, como originalmente se la pensó, se la masticó, se la maduró y el mercado la absorbió en, ¿qué habrán sido? 200 años, poquito más, poquito menos, 100 años, ok, entre 100 y 200, entre 100 y 200 años, que parece un montón de tiempo, pero lo cierto es que no es mucho tiempo. Yo tengo hijos jóvenes y con mi hijo estoy en la etapa de explorar los dinosaurios, así que imagínense si 150 años es mucho tiempo, poquito tiempo, y ahora tenemos una tecnología que nos invita a pensar qué pasa si inyectamos del lado de consumo. Se puede, está claro que el globo lo está haciendo, está claro que Argentina lo está haciendo a través de esta legislación que ahí le dejé escrita, 27424 para los menos informados, y como siempre, cada disrupción o cada llegada a algo nuevo, muy bien mostrado por el anterior disertante, dos buenos ejemplos, va a representar challenge, para que esto se pueda empujar y nutrir. La ley ya es de 2017, ya tiene 8 años, y en esos 8 años, hoy estamos a un ritmo de instalación de potencia que va aproximadamente en torno a 0,2 gigas, ¿digo bien? 0,2 gigas de potencia por año, cuando Utility está en un ritmo bastante maduro y establecido en torno a 800, o sea 0,8 o casi 1 giga por año. Bien, uno que está en un ritmo un poco más maduro, con gran fruto en la legislación, como lo vimos, y el otro que está en un ritmo de crecimiento mucho más lento, pero con mucha oportunidad. Porque vemos los techos vemos que no están llenos de paneles, vemos esta demanda que está empujando, que está diciendo, che, yo no puedo esperar a las interconexiones de larga distancia. Yo necesito que de algún lugar esa energía salga. Y si tenemos la suerte que el país en algún momento crezca un poco más, ojalá así sea, bueno, entonces para el sector de distribución va a ser un challenge, o ya lo es, va a agravar ese challenge, básicamente. Entonces, volviendo a los desafíos, la normativa, a pesar de tener sus buenos años de legislación, sigue atravesando un desafío de implementación regional. Hablamos ahora de Buenos Aires porque estamos en Mar del Plata, va a haber un disertante a continuación que va a profundizar. Si hablamos de país, cada región tiene su regulación, o su implementación, perdón, y representa un desafío. Y es así como se ha mostrado que diferentes regiones han podido crecer, muchos más que otras, producto de que estas implementaciones han sido más ágiles o más ayornadas a la región. Tengo ejemplos, ahora ya hablando del lado de los privados, en los últimos 5 años, empujando regiones como Misiones, como Entre Ríos, como Salta, que quizás tenía sus legislaciones, pero no las tenía bien implementadas, y una buena implementación de la regulación ha hecho que la cantidad de potencia que los privados han ejecutado y las distribuidoras y cooperativas han ejecutado crezca en poco tiempo, 1 año y medio, 2 años. Entonces, noto que la regulación es un punto crítico. A nivel tecnología, ya está bastante difundido, sabemos que es una tecnología bastante segura, fiable, que como copia una tecnología que se utiliza en gran escala, se logra tener buen respaldo técnico, eficiente en cuanto a la generación y seguro. Por lo tanto, el equipamiento hoy no es
si se quiere, el cuello botella, al revés. Hago menos foco en eso. Con esta característica tan particular de poder inyectar solamente en determinado rango, eso le da limitaciones a la tecnología. Me enfoco un poquito más en solar que en eólica, porque a pesar de que la legislación es apta para ambas tecnologías, en eólica, lamentablemente, esto que acabo de decir, no sucedió como sucedió en solar. En eólica la tecnología no maduró en la escala, en cantidad, en la masificación, como sí lo hizo la solar en los últimos 10-15 años, y ha hecho que siga siendo más cara, más compleja, más insegura, en cuanto a la fiabilidad del producto, me refiero, y tenga la tecnología eólica todavía un recorrido importante para hacer, hablando de baja potencia, por favor no me confundan. En alta potencia no tiene ese desafío en absoluto, es un mercado muy maduro. Pero si me refiero a eólica y solar, la solar sí lo pudo atravesar, se masificó y se transformó en una tecnología muy fiable. Y nos invita entonces a entender que estamos en un momento de masificación de una tecnología que puede inyectar a la red, que puede ahorrar en determinados, o que puede aportar potencia, en determinados rangos horarios, abasteciendo o dando una parcial solución a este desafío inicial que mencionábamos, que era demanda creciente, precio a la baja, que es un punto a favor, un vector a favor, y reducción de impacto ambiental. Esos tres vectores como punto de partida. Esto es lo que estamos hoy atravesando a un ritmo, como decía anteriormente, una curva que va creciendo, y si doy mi opinión, en la proyección de 2028, 2030, yo creo que va a alcanzar los valores de alta potencia. Por eso me fomento este tipo de generación, porque estoy seguro que va a alcanzar esos valores. En la región ha sucedido con modelos distintos, también va a haber un panel al respecto. Brasil, Chile, dos modelos cercanos que han tenido éxito. En nuestro caso, ambos modelos tienen potencial, tanto de pequeñas casitas aportando potencias chiquititas, como ya parques de 10 megas, 5 megas, más orientados y canalizados por el sector especialista, que son básicamente las distribuidoras y las cooperativas. Ambos caminos en este momento están sucediendo, no tengo muy claro cuál sucederá con más fuerza que otro, ambos están sucediendo en este momento. Sí veo claramente que la industria y las cooperativas y las distribuidoras son vectores con más fuerza que las casas. Por tanto, si comparo esos modelos, evidentemente el de Chile, con potencias un poquito más centralizadas, es más análogo al que pueda suceder en Argentina, o el que está sucediendo en Argentina, que el de Brasil. Y también, como conclusión, me doy cuenta que cada país y cada región, a pesar de que la tecnología es la misma, fluye y madura de manera muy propia. A nivel tecnológico, como saben, hoy no es un challenge poder, tecnológicamente me refiero, poder contabilizar esa cantidad de energía, sino que en tal caso el challenge es cómo la coordinamos con todo el sistema existente. Tecnológicamente esto está preparado, y dentro de los diferentes tipos de comercialización, la legislación actual plantea un modelo de net billing en donde se diferencia las unidades que se comercializan. Por un lado, reconozco la unidad que tomo del tendido eléctrico de una manera, y reconozco de otra manera la unidad que yo inyecto. A pesar que los dos son unidades de energía, no provienen de la misma fuente y consecuentemente tienen responsabilidades diferentes. Así está formulada la legislación actual, y su intención básicamente es fomentar el autoconsumo, ¿bien? Orientado de vuelta a que la generación supla al consumo, no abastecer de más al mercado. Como análisis de situación en cuanto a dónde está parado hoy la tecnología y en nuestro territorio, en Argentina me refiero, no aplica solo para Buenos Aires esto, está pensado para toda Argentina.
Si lo comparo un poquito en 4 barritas de diferentes colores, azul, considerando un parque propio, una inversión de un parque propio, pueden ponerse en la perspectiva de una distribuidora, de una cooperativa para este razonamiento, o de una industria también. En ambos zapatos es aceptable este razonamiento. En naranja, la compra de energía en el mercado a término, renovable. En verde, la compra en el mercado mayorista. Y en celestito, la compra en el mercado de distribución. Que permítanme, como esto es un análisis nacional, la celeste tiene una dispersión muy grande, ¿verdad? La dispersión de precio final al consumidor es muy grande en las regiones, producto de que los eslabones son múltiples y diferentes. Pero si comparamos esas barritas, nos encontramos con que hoy la tecnología, por el segundo vector que mencionábamos al principio, tiene una característica de competitividad interesante si consideramos el largo plazo. Si consideramos la vida útil de la tecnología, que son 25 años. Ahí vuelve a tomar peso, lo que dije antes de la fiabilidad. Si vamos a hablar de 25 años, más vale que ese bicho funcione bien, porque me estás planteando un periodo de tiempo muy largo para este análisis. Bueno, ahí está la importancia de que es una tecnología que año a año que va pasando, va quitando los temores de credibilidad respecto a lo que puede hacer técnicamente. Ese riesgo, que es el mismo riesgo que correría un banco o que puede correr un ente financiero, no importa, visto desde el lado económico de inversión, ¿bien? No financiero, sino económico. Por lo tanto, si consideramos toda la vida útil de un proyecto, en este caso de energía solar, sin acumulación, hoy la realidad es que en el largo plazo estos proyectos son competitivos y pueden incluso valorizar normalmente no el 100% de las unidades de energía que uno consume, sino un porcentaje menor. Bien, porque dijimos que el objetivo de ahí es autoconsumo, no excederse de la totalidad de su consumo. Por lo tanto, normalmente es menor la capacidad de cobertura que uno tiene. Pero bueno, uno puede de alguna manera congelar X porcentaje de unidades de energía a un precio en dólares en el largo plazo. Y eso es una característica que pocas tecnologías pueden proporcionar en el marco de legislación y de oferta-demanda actual del sistema eléctrico. Por eso es que esta tecnología es disruptiva técnica y económicamente. Y es parte del proceso que el globo vive y Argentina en parte del globo está viviendo. Vamos redondeando. Simplemente para ampliar un poquito el análisis, este mismo análisis que hoy está masificándose, lo puedo ampliar para tecnologías con acumulación, en donde en nuestro caso, en Argentina puntualmente, puede ser interesante no tanto por los precios de energía que hoy no son spot. Nosotros no pagamos un precio spot de energía, sino que puede ser interesante por la variable de calidad de energía, en donde la anterior tecnología que yo mencionaba, que es sin acumulación, tiene la característica de hablar de energía acumulada, no de potencia. No tiene lamentablemente la capacidad de ser potencia firme. Entonces las baterías permiten para un territorio como el nuestro, que es muy amplio, extenso, con tendidos muy largos, en donde en muchos casos no llegamos con calidad de potencia firme, estable y sufrimos caída de tensión, bueno, nos permite una aplicación ya no tanto por el lado económico, sino por el lado técnico de calidad de energía. Aquí diferentes aplicaciones, un análisis un poquito más integrales para redes de media tensión y las características de estas soluciones, que son soluciones modulares, como todo lo que viene, como la tendencia de la tecnología en general en el mundo, tiende a la modularización para ganar potencia y energía paso a paso. Mismo análisis que hice anteriormente, pero para las tecnologías con acumulación, como verán, pierde competitividad, es cierto, pero sigue siendo un espacio en donde hoy es interesante evaluarlo y seguramente está atravesando una realidad como la que tuvo la tecnología sin acumulación hace 6 o 7 años, pero seguramente, no siendo demasiado visionario, en 5 o 6 años podrá tener una penetración mucho mayor acorde a la que tienen las tecnologías sin acumulación.
Dicho esto, voy a mostrar una cosita más para terminar, ir redondeando, que es básicamente cómo ve a Argentina el sector internacional. Hay mucho flujo de inversiones en la región, van a ver que Brasil es la principal, pero dentro del crecimiento de inversiones que hay en todo el mundo, hay un interés puntual en Argentina, y fíjense que en este tipo de informes, en este caso de Red Power, sugiero que después lo chusmen si es que tienen el tiempo de interés. Normalmente no solemos aparecer en estos rankings, y en el último informe empezamos a aparecer, chiquito al fondo, abajo, como expectativa de inversión. Y fíjense que si miran en qué tecnologías, de vuelta aparecen en primer orden, para aquel que tenía dudas, sigue estando la solar. Pero en segundo orden ya empiezan los sistemas de acumulación, en tercer orden los sistemas de hidrógeno. ¿Bien? Entonces eso te da una perspectiva de lo que ve el mundo respecto a las inversiones. Y ahora sí, para cerrar, algo que siempre me gusta mostrar, porque creo que muchos de los que están acá han estado vinculados al sector energético renovable, y seguramente en el correr de estos años habrán sentido que ha habido mucha deposición de expectativas, se ha depositado mucha expectativa en el sector, hablemos un poquito más atrás, ¿no? 10, 15 años quizás, y uno en su momento no vio que las renovables crecieron a esa velocidad. Entonces, pudo haber tenido la conclusión de que las renovables eran una tecnología no competitiva o no apta, o que finalmente no iba a dar la prestación que se pretendía. Es interesante ver estas curvas de expectativa que pasan en general con la tecnología, y esta no es la excepción, en donde generalmente hay en la curva gris, mucha expectativa inicial, no se logra en la realidad estar a la altura de la expectativa, cae esa expectativa, pero la realidad continúa creciendo. Y este es uno de los mercados en donde la realidad ha luego sobrepasado la expectativa. Así que yo creo, comunico y fomento eso, lo veo en el mercado desde el lado, anteriormente del lado más desde el tercer sector, actualmente más del lado del privado, y veo que trae una solución parcial integrada a los tres vectores que veníamos inicialmente, sobre todo el desafío de abastecer la demanda de la manera más competitiva y limpia posible. Así que bueno, ahora sí, gracias. Bueno, ahora le vamos a dar paso a la disertación de Edmar, que está en línea en este momento. Edmar. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente. Okay. Entonces, buenas tardes a todos. Antes de todo, muchas gracias por la invitación, por participar de este interesante panel. Un saludo a todos desde Río. Un especial saludo a mi amigo Gerardo Rabinovich, que veo que está en la platea. Yo voy a empezar a presentar acá algunos slides. Essa es mi cuenta de electricidad, que estaba verificando justo antes de empezar la ponencia para ver los últimos precios. Bueno, voy a hablar de la experiencia de la generación distribuida en Brasil. Recording in progress. Empiezo aquí con los números del crecimiento de la generación fotovoltaica en Brasil. Lo que ustedes ven en azul es la generación distribuida, fotovoltaica distribuida, y en amarillo es la distribución fotovoltaica centralizada, es decir, son haciendas solares conectadas a la red de transmisión de energía, ¿no? Ustedes pueden ver que las dos están creciendo, pero hay una verdadera explosión en el crecimiento de la generación distribuida, que ahora en Brasil está alrededor de 40.000 megawatts, ¿no? Son 42 gigas de capacidad de generación distribuida en Brasil. Eso quiere decir que una gran capacidad de generación
está por detrás del medidor, es decir, que el operador del sistema no controla esta medición, esta generación. Y acá tiene como 18 mil megavatios de capacidad de generación centralizada. Esa sí es operada por el operador nacional del sistema. Entonces ustedes ven que es un crecimiento explosivo que empezó acá en el año 2000 y sigue creciendo. Bueno, la fotovoltaica ya es la segunda fuente de generación en la matriz eléctrica brasileña, que tiene ahora como 250 mil megavatios, siendo la hidroeléctrica la fuente más importante, con 42%, con 110 mil megavatios. Después la fotovoltaica, después viene la eólica, con 34 mil megavatios, el gas natural con cerca de 20 mil megavatios. Acá ustedes ven la biomasa y biogás, ¿no? Principalmente biomasa, es principalmente las termoeléctricas a bagazo de caña que están en las usinas de producción de etanol. Hay también muchas termoeléctricas con biogás, son pequeñas en general, que están en los centros de producción de biogás, que los aterros, no sé cómo se dice en español, pero donde se lleva la basura de las ciudades, ahí se produce biogás, y hasta poco tiempo atrás todo ese biogás se generaba electricidad. Ahora están convirtiendo esas plantas de electricidad para producción de biometano, que es una forma más interesante de aprovechar el biogás. Después tiene los que ustedes ven petróleo, es principalmente pequeños sistemas isolados en la región amazónica. Ahí hay muchos sistemas de ciudades que no están conectadas al sistema integrado. Hay un poco de carbón, no mucho, algunas termoeléctricas de carbón, ahí en el sur de Brasil, también en el nordeste con carbón importado. Las nucleares y como 8.000 megawatts de contratos de importación, principalmente de Paraguay. Bueno, esta es la matriz. Esto está cambiando muy rápido con la expansión de la fotovoltaica y eólica. Estos son fuentes que entraron. El crecimiento que tuvimos en Brasil en los últimos 20 años, quizás 15 años, fue básicamente expansión de solar y eólica. Mirando ya la generación distribuida, ¿no? La generación distribuida está, hay en Brasil el número de más reciente, que es de septiembre, hay en Brasil como 3.800.000 sistemas de generación distribuida, ¿no? Estos sistemas están 80% en las residencias. Están ahí en el techo de las residencias. Después hay como 10% que están en los comercios. Después viene el sector rural, un poco en la industria. Después iluminación pública, servicios, esto es menos importante. Pero lo más importante es decir que donde es más interesante poner sistema de generación distribuida es en las residencias y el sector de servicio, porque son los sectores que pagan la tarifa de electricidad más cara, ¿no? Entonces, este es un vector muy importante para la viabilidad de la inversión en la generación distribuida, ¿no? Por potencia, el sector comercial es tiene un poco más de participación que por número de sistemas, lo que quiere decir que en general los sistemas de generación distribuida que están en el sector comercial de servicios son más grandes, ¿no? Así, lo mismo pasa con el sector rural. Ahora
que se ve que hubo una gran inversión, una explosión de inversión en este sistema, ¿no? Yo quisiera explicar por qué, dónde sale la competitividad de este sistema. Primero, en Brasil, en el año 2012, publicó la agencia reguladora del sector eléctrico, que se llama ANEEL, publicó una resolución normativa que creó el sistema de net metering en Brasil. ¿Qué es el sistema net metering? El sistema net metering es un sistema donde un microgenerador puede producir energía en su casa, en su hacienda, lo que sea, y inyectar esta energía al grid de la distribuidora local y utilizar esta energía inyectada más tarde. Una vez que inyecta energía en el sistema de la distribuidora, quedas con un crédito en kilowatt-horas. Si inyectas 100 kilowatt-horas, puedes consumir esto más tarde, por la noche o un otro día. Entonces, este es el sistema net metering. Una cosa importante que se entiende aquí en Brasil, los microgeneradores no pueden vender energía, no son comercializadores de energía. Pueden inyectar en el sistema y consumir sus créditos, pero no pueden vender esta energía. Bueno, ¿quién son los microgeneradores? Son los que tienen una potencia hasta 75 kilowatts, y hay también el concepto de mini generador, que puede llegar hasta 5 megawatts. Yo voy a explicar que en algunas situaciones se puede hacer una planta de hasta 5 megawatts y ser considerada, aún así ser considerada una generación distribuida. Entonces, la compensación de energía, uno tiene un plazo para compensar esta energía que es 5 años. Es decir, que yo puedo inyectar una energía en la red. Este año no tuve oportunidad de consumirla por cualquier razón. Yo tengo 5 años para consumir mi crédito. Después de 5 años, el sistema queda con este crédito, pierde la validad del crédito. Una cosa que también se permitió en esta resolución fue que si una persona tiene más de una cuenta en su nombre, en la misma distribuidora, podría tener una generación solar en una de las residencias y con esto consumir los créditos en las otras residencias. Eso quiere decir que si una red de farmacia, por ejemplo, puede comprar, poner en algunas farmacias la generación solar y consumir en toda la red que está en la misma distribuidora. Yo voy a explicar los modelos de negocios, ¿no? Hay diferentes modelos de negocios y hay un plazo para que la distribuidora, una vez que una empresa o una persona, un hogar solicita la conexión de su sistema de distribución, de generación distribuida, hay un plazo para que la distribuidora evalúe y acepte o no esa conexión. Bueno, hay en Brasil 4 modelos de negocios. Lo más común es una residencia, pone en su techo o su terreno, pone una placa solar, algunas placas solar, y va a consumir en su misma casa estos créditos, ¿no? Una otra situación es el autoconsumo remoto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo una casa en la playa y una otra en la ciudad, en la misma distribuidora. Entonces yo puedo consumir mi crédito de la casa de una generación que tengo en la casa de la playa en mi casa, en mi departamento en la ciudad. Es posible también que un edificio haga la inversión y
todos los condóminos del edificio compartan esta generación distribuida. Entonces, los créditos son divididos por los condóminos, ¿no? Son múltiples unidades consumidoras. Y después hay una otra situación que es nosotros llamamos la generación compartida, que quiere decir que uno puede formar una cooperativa o un consorcio. Esta cooperativa puede hacer una inversión en una hacienda solar, por ejemplo, y los condóminos o los cooperados pueden tener cuota de esta hacienda solar y compartir la hacienda solar. Las residencias, el modelo que se desarrolló mucho en Brasil es la generación junto a la carga y el autoconsumo remoto. Esto es lo más común. El modelo el condominio del edificio, así la inversión no fue muy adelante porque no hubo, es muy difícil tener acuerdos entre los condóminos para hacer esa inversión, pero este modelo acá, la generación compartida, es el modelo que está ahora mismo en Brasil en una gran expansión. Lo que pasa ahora es que empresas forman cooperativas, invierten en una generación, una hacienda solar que está conectada a la distribuidora y venden la cuota para cualquiera, ¿no? Yo mismo tengo yo compré una cuota en una de estas generación compartida. Yo mismo no sé dónde queda, en algún sitio, pero me llamaron y me vendieron una cierta cantidad de energía. Yo pago por mes por esta cantidad de energía. Esto, mi cuenta de energía eléctrica disminuye, ¿no? Bueno, entonces esos son los modelos de generación. Después, si hay preguntas, yo puedo explicar algunos detalles, pero aquí yo quería decir por qué hubo esta explosión de la generación distribuida en Brasil, ¿no? Primero, ya fue mi colega de mesa ya explicó la gran reducción del costo, ¿no? de los paneles solares. Acá tengo alguna información sobre cuánto cayó en la década pasada, entre 2010 y 2020, el costo el kilowatt instalado cayó de $4.700 hasta $1.000 por kilowatt. La eficiencia media de los paneles ha aumentado, entonces que el costo nivelado, ¿no? el COI cayó de 0.38 hasta $0.07 por kilowatt. Es una queda muy impresionante. Al mismo momento, en Brasil, la tarifa de energía eléctrica ha aumentado. Yo recién vi cuánto pagué en el último mes en Brasil, más de $200 el megawatt hora, ¿no? Es como es extremadamente caro la energía eléctrica en Brasil. Esto tiene varias razones. Una de las razones es que la tarifa de energía eléctrica en Brasil es utilizada por el gobierno para hacer muchas políticas públicas. Hay muchas subvenciones que están pagadas en la cuenta. Entonces uno no paga solamente lo que consume, los costos de generación, transmisión, distribución de su propia energía, pero hay ahí también incluido muchos cargos para pagar políticas públicas, como por ejemplo la tarifa social, como por ejemplo la universalización de la energía eléctrica en las regiones como la Amazonia, el costo más elevado de la energía eléctrica en la Amazonia, e incluso el subsidio
y la distribución, la generación distribuida. ¿Por qué subsidio? Porque en el sistema de generación distribuida, uno cuando inyecta electricidad en la red para consumir después, utiliza la red, pero no paga por esto. Pero no pagaba por esto hasta recién. Era gratis. Es decir, que la red era una batería gratis para este hogar que tenía, esta casa que tenía la generación distribuida. Ahora hemos cambiado esta ley y voy a explicar un poco más adelante. Pero cuando no se pagaba nada para utilizar la red como batería, el payback de un panel solar era muy rápido. Este payback depende de la tarifa de electricidad, que en Brasil varía de acuerdo con la provincia. Entonces, en Minas Gerais, por ejemplo, que es mi estado, en 3,6 años se pagaba la inversión de la generación distribuida. Entonces, es un excelente negocio. Por eso que mucha gente empezó a hacer esa inversión, y no directamente las personas, son empresas que proponen a las personas. Esas empresas ya tienen un banco financiador, entonces la persona mismo no tiene que pagar directamente de su bolsillo. Muchas veces puede simplemente firmar un acuerdo y pagar lo que era su cuenta de electricidad con descuento. Y aquí vamos a hablar del problema, ¿no? Entonces hablé de muchas, es muy interesante, que un caso muy interesante, el caso de Brasil, que pudo en Latinoamérica promover una inversión explosiva en la generación renovable distribuida, pero esto tuvo por detrás no solo la competitividad natural, que sí hay por los renovables, pero también muchas ayudas en términos de subvención. Este cuadro acá muestra los subsidios total a las fuentes renovables. En rojo, orange, acá se ve lo que es el PROINFA. El PROINFA es un programa que el gobierno creó para contratar fuentes renovables centralizadas, solares centralizadas, eólicas centralizadas, con un precio más alto, a través de una subasta, y esto fue repasado a los consumidores. Son contratos de largo plazo. Después hubo también una política de cobrar, dar 70% de descuento en la tarifa de transmisión a los proyectos de solar y eólica en Brasil. Esto que es la parte cinza acá. Este descuento también es pagado por la tarifa. Nosotros pagamos un cargo en la tarifa de energía eléctrica. Y acá está lo que cuesta el descuento, lo que era el descuento de 100% hasta 2023 del uso por la generación distribuida de la red de distribución, y ahora aún hay un descuento de 70%. Si uno pone aquí paga 30%, pero hay aún un descuento de 70% de la red de distribución. Lo que es amarillo es subvención directa a la generación distribuida. Es que la subvención aumenta la misma velocidad, más o menos la misma velocidad que expande la capacidad de generación eólica solar en Brasil. Bueno, esto es un problema, la subvención, pero un otro problema, esto sí, bien grave, es que hubo aparentemente un exceso de incentivos a la generación distribuida, porque claramente hay momentos ahora que hay exceso de producción en Brasil. Este grupo acá es muy importante comprender.
ustedes están a ver aquí lo que es un día de invierno, 10 de agosto pasado. Acá ustedes ven la carga de energía en Brasil, el pico acá a las 18 horas, esa es la carga total. Abajo acá tiene la generación termoeléctrica, a gas, carbón, nuclear, las pequeñas centrales termoeléctricas, biogás, por ejemplo, biomasa. Y acá tiene las hidroeléctricas en azul oscuro hay las pequeñas centrales hidroeléctricas. Y después ustedes ven acá en verde están las eólicas. Y en amarillo están la solar centralizada. ¿Qué pasó en este día? ¿Qué pasó? Es que la generación distribuida fue tan grande que el operador fue obligado a cortar la generación eólica, porque claro, cortó lo que pude en las hidroeléctricas, como ustedes están a ver, las hidroeléctricas han cortado bastante, cortó lo que pude en las otras, pero no fue suficiente. Tuve que cortar en la generación centralizada renovable. Esto que en Brasil estamos llamando de curtailment. Esto crea un problema serísimo, porque una vez que el propietario de una central eólica no genera, no vende, tiene que comprar su energía en el mercado spot para su contrato, tiene pérdidas, ¿no? Lo mismo para lo solar. Entonces, este problema de curtailment que se quedó crónico en Brasil. Acá es el curtailment desde el año pasado de eólicas. Hay momentos que en Nordeste solamente hay curtailment de 10.000 megawatts. Hay que cortar casi toda la capacidad de eólicas, como ustedes han visto. Hay muchos cortes también de solar en el sudeste, en el nordeste del país. Una capacidad centralizada está prácticamente en algún momento casi toda cortada. Es decir, que la energía producida pero no es inyectada a la red de transmisión. O sea, hay un exceso de producción temporario en Brasil. Esto es un problema económico. Ayer fue aprobada una ley en el Congreso Nacional que el sistema va a socializar los costos de los curtailments. Esto quiere decir que más subvención se va a dar a la producción renovable para cubrir los costos de esa energía perdida. Esto quiere decir que la cuenta de electricidad, mi cuenta, va a aumentar más aún. Va a quedar más interesante poner más generación distribuida, lo que así va a crear aún más problemas de curtailment. Entonces, hay que ver cómo crear incentivos, pero hay que ver los efectos de un aumento muy grande de la generación distribuida. Y aquí en Brasil hay ahora un debate muy grande si debería o no socializar los curtailments con los generadores de generación distribuida. Es decir, que da a las distribuidoras poder de cortar la generación distribuida también. Bueno, Edmar, vamos terminado. Entonces, decir que fue una experiencia, en Brasil tuve una experiencia muy interesante, una rápida difusión, pero hay un problema ahora para hacer la gestión, que es el problema del exceso de capacidad, ¿no? Y hay que ver cómo revisar el marco regulatorio de la generación distribuida. Disculpa si pasé de mi tiempo. Bueno, vamos a dar lugar a algunas
consultas que nos han hecho llegar. Manuel, las preguntas para Manuel. ¿Crees que la energía comunitaria es una oportunidad para las cooperativas, solo las cooperativas de energía o de otros sectores productivos? Bueno, no sé quién hizo la consulta, pero sí, que sin duda que lo creo. Córdoba es una de las regiones que viene más como punta de lanza, empujando ese tipo de modalidades de implementación de proyectos. Sin duda lo es. Buenos Aires está detrás de ese proyecto, así que creo que va a ser una de las puntas que va a simplificar los flujos de inversión, entendiendo que, algo que no dijimos ninguno de los dos, ni Edmar ni yo, las distribuidoras y las cooperativas tienen un know-how acumulado superior al de los residentes y al de las industrias para hacerse cargo también de sus responsabilidades. Respecto a la potencia y a la energía me refiero, ¿no? Que tiene que generar. Así que sí, en concreto, sin duda esa regulación va a ser pujante. Otra pregunta, ¿cuándo crees que llegaremos a tener una tarifa 1 diferenciada para un mayor incentivo? Si eso fuera posible. Que sea más cara la inyectada que la... Una tarifa 1 diferenciada, dice. Miren, las experiencias en las demás regiones del mundo contradicen esa pregunta. Es decir, no es sano que la inyectada sea más cara que la consumida. No lleva a un equilibrio eso en absoluto y puede llegar a desequilibrios. Por lo tanto, no lo veo como algo bueno eso, sinceramente. Me parece que lo bueno es el equilibrio. En caso de un crecimiento grande o desarrollo de generación distribuida en el país, ¿cómo impactaría esto en las líneas de transmisión existentes en el territorio? ¿Mejora el problema del cuello de botella? Sin duda, el gráfico que tenía ultra mega técnico lo pasé rapidito. Y si uno mira los flujos de potencia, de alguna manera las caídas de tensión se reducen, de manera tal que se mejora la calidad de servicio. No sé si como solución final, pero sí como un complemento a la solución, ¿bien? Y reduce las inversiones necesarias en estaciones transformadoras. Preguntas para Edmar. ¿Hay participación de profesionales eléctricos en los modelos de negocio en Brasil? No, el sistema, en el solar en Brasil hay mucha creación de empleos. Este sector es muy intensivo en mano de obra para hacer proyectos. Entonces, hay empresas que básicamente desarrollan proyectos, son proyectistas. Hay empresas instaladoras, hay empresas de manutención de sistemas de generación distribuida. Entonces, es decir que en términos de impactos en el empleo profesional, es un sector que crea muchas oportunidades. Bien, ¿el crédito por generar es igual al del consumo? Entiendo que por lo que comentaste, sí. Dice, ¿cómo reduce el pico de demanda la distribuidora con esta flexibilidad de los créditos? ¿La tarifa es plana o por horario? Gente pregunta, la tarifa es plana por ahora. Entonces, hay una tarifa en el mercado por atacado, un mercado de las grandes generadoras, hay una tarifa horaria. Pero en el mercado de las casas, ¿no? Clientes como yo tengo una tarifa plana. Pero hay una discusión en este momento justamente de cambiar el marco regulatorio de la generación distribuida para tener en cuenta el valor diferente de la energía según el momento del día. Esa es una de las propuestas que están discutiendo para enfrentar el problema de los cortes, del exceso de producción de energía en algún momento, y así crear incentivos para batería, por ejemplo. Bien. ¿Se da la generación compartida entre vecinos o en algún nicho productivo en particular? La generación
no puede ser compartida. Es decir, la única forma de tener generación compartida es a través de un vehículo que puede ser una cooperativa, por ejemplo. Claro. Entonces, las empresas crean cooperativas y es la cooperativa que vende cuotas a personas. Pero si yo tengo un crédito, yo no puedo pasar el crédito a mi vecino, a mi papá, no. El crédito tengo que consumir su mi cuenta. Bien. Y una pregunta a ambos. Dice, vida media de los bancos de batería y cómo se gestiona el residuo. Te ganó de mano, Edward. Sí, me parece que era para la vida útil media, hoy se habla de 10 años para las baterías como piso de entrada. Sinceramente, por la cantidad de ciclos que tiene, de hecho la media es más. Pero el piso son 10 años. Y respecto al reciclado, me permito la misma respuesta que se dio en el disertante inicial, Lucas creo que llamaba, de PCR. No es, de alguna manera, es una respuesta injusta, aclaro, no está en el tope de la agenda actualmente. Es decir, no está claro cómo hacer el proceso de reciclaje, o al menos no está sucediendo de momento. Quizás esté claro para algunos, que no soy yo, pero de momento no está sucediendo porque no es la prioridad, básicamente. Pero va a ser un challenge claramente para cuando sea el momento. No sé, Edmar, si... Solo un comentario. No, es solo un comentario sobre la vida media. Primero, que está aumentando muy rápido la vida media de las baterías. Segundo, que esto depende del número de ciclos y no del tiempo. Entonces, según la manera que utilizar las baterías, esto puede durar más o menos tiempo, ¿no? Pero yo creo que esto no va a ser, en poco tiempo, eso no va a ser un obstáculo para la batería. Los precios sí es un obstáculo, pero la performance está mejorando muy rápido. Bueno, muchísimas gracias, Edmar. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias.